Se trata de ver las ideas que mueven el mundo. Claro, naturalmente, las ideas del mundo desde mi pobre perspectiva, porque mi capacidad de controlar el mundo es limitada como cualquiera puede pensar, ¿verdad? Pero bueno, se trataría de hacer una pequeña panorama general. Entonces vamos a ver, con una introducción, hablaremos de los, digamos, académicos importantes, un poco nada más, de los libros que se venden, de fenómenos culturales, de gestores de ideas que no son académicos, de las transformaciones demográficas y religiosas, y después, digamos, como de la situación cristiana. Muy bien. Entonces, como introducción, dice, las ideas mueven el mundo. Bueno, las ideas mueven el mundo, pero no todas, claro, no las ideas de cualquiera. Las mías no creo que muevan el mundo, ¿verdad? Al revés, todos recibimos ideas que nos mueven y influencias de... ¿Y esos quién las hace? A veces se dice esto para promover que haya alumnos de filosofía, que está muy bien, porque la filosofía comprueba es muy bonito, ¿verdad? Pero, claro, evidentemente, ¿qué ideas mueven el mundo? ¿A quiénes llegan? Y luego hay siempre intermediarios, gente que tiene los medios para que lleguen o no lleguen las ideas no llegan solas. Desde luego, vamos a decir que la verdad tiene una capacidad de convencer, tiene una belleza, decía Neumann así, la verdad tiene belleza y poder. Belleza tiene una capacidad de ser apreciada y tiene esa fuerza, ¿verdad?, de convencimiento. Y luego está, diríamos, los conocimientos interesados, o a veces desconocimientos, a veces manipulaciones, no siempre manipulaciones, pero quiero decir, bueno, pues la gente mueve las ideas que le interesan, evidentemente influye en el mundo de las ideas. Esto es lo que vamos a ver un poco. Bueno, si nos acercamos al mundo académico, encontraremos primero que el mundo occidental sigue teniendo mucho prestigio, donde están los grandes másteres, digamos, la mayor parte de la investigación, una parte importante de la investigación científica y también, digamos, pues el movimiento cultural, humanístico, pues está sobre todo ahí, ¿no? Bueno, hay muchos sitios también, pero vamos, el volumen no se puede comparar. Bueno, y dentro de ese mundo académico, diríamos, pues hay personas con ideas y que siguen teniendo mucho prestigio, diríamos, pues por poner un ejemplo, Jürgen Habermas, ¿no?, que es una persona dedicada, fue comunista, ha tenido toda una evolución, y tiene unos famosos diálogos con entonces Joseph Ratzinger, cardenal, entonces, después papa, y dedicado de una manera especial al constitucionalismo, es decir, a las bases que permiten justificar la existencia de una constitución. Tema importantísimo. A veces hay que tener presente que los cristianos no lo apreciamos, porque los cristianos apreciamos mucho la moral, pero no apreciamos tanto el derecho, sin darnos cuenta de que en la vida pública lo que tiene fuerza es el derecho y que hay que saber defenderse con los argumentos jurídicos propios del sistema democrático. Si no tienes defensa con argumentos morales solos no vale. Tiene su importancia difundir la moral, pero no basta para justificar la propia defensa. Bueno, lo dejo ahí. Bien, digamos, pero en un segundo podríamos pensar pues en otros importantes académicos, pero claro, si uno dice, ¿quiénes difunden ideas? ¿Qué libros se han difundido a un cierto nivel, a nivel de pensamiento? Los libros de pensamiento más difundidos son, en primer lugar, que lo tengo ahí, aquí está, aquí abajo, esta estantería, ahí está, se puede ver ahí está. Los libros de Noah Harari, Sapiens, de animales a hombres, de animales a dioses, del 2011 en hebreo, 2014 en inglés, 25 millones de ejemplares. Bueno, gran éxito, libro conocido, te los encuentras en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, ahí está, y hace años ya, y sigue estando ahí. Mucha difusión, mucha presencia, mucha influencia, es lo que necesitaba un medio, que en el fondo es una explicación materialista de todo, pero muy bien explicado, está muy bien narrado, entonces un gran éxito de narración. Aunque, digamos, lo podría contestar el fondo, porque dice, bueno, bien, tú en el fondo piensas que la materia se ha hecho a sí misma, pero bueno, eso es solamente una de las posibilidades muy inverosímil, ¿no? Todo este espectáculo que sabemos de cómo se ha hecho el mundo, toda la explosión de inteligencia que hay ahí, toda la cantidad de propiedades que tienen las cosas, increíbles, ¿no? Las apps que tiene la vida, por ejemplo, ¿no? Increíble, ¿no? Es muy difícil de pensar que se ha hecho por casualidad, es prácticamente impensable, ¿no?
es, digamos, si uno dice, bueno, el mundo está en inteligencia y el mundo es inteligente, bueno, entonces sí que es una especie de panteísmo en un mundo que es inteligente y es un todo inteligente, bueno, eso todavía es una postura más razonable que ha existido en la historia. El panteísmo en nuestras, eso lo he hablado muchas veces, en nuestras áreas no es tan frecuente, pero en el área oriental, pues es así. El budismo en el fondo tiene más o menos tal y como existe un cierto panteísmo de fondo, y el hinduismo también. El hinduismo culto, vamos a decir. Y la tercera es que exista un Dios. Son tres posibilidades solo. Él prefiere es una cierta metafísica, ¿verdad? Bien. El segundo libro más importante es el de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir, 2018. Ventas hace 2 o 3 años de 12 millones. Una especie de tutorial para vivir en esta época compleja y múltiple y difícil, pero que encierra lo que antes era la ética. La gente necesita ética en el sentido original, que es cómo podemos vivir, cómo nos arreglamos este mundo, en el sentido socrático, lo que hacía Sócrates, además apelando a la dignidad del hombre, cómo vale la pena vivir aquí. De manera que tenemos tenemos una cierta versión de la cosmovisión, de la metafísica, cómo es el mundo, una cierta visión de la ética, cómo funcionamos. Para los saberes clásicos, según Platón, quedaría todavía hablar de cómo es el saber. Luego vamos a ver un poco del saber. ¿Cómo es el saber? La lógica, los 3 grandes saberes. Bueno, en este terreno, en el segundo, una observación que podría decir es que aunque sean 25 millones y 11 millones en relación a la población mundial, que son 8.000 y pico millones, cerca de 9.000 millones de habitantes, bueno, pues en fin, es una incidencia pequeña, pero a unos sitios influyentes, claro. Pero esta segunda parte, o sea, la parte de la autocomprensión, un poquito la ética, no necesariamente siempre la ética, pero sí, sobre todo la gente está muy interesada en comprender sus sentimientos. Aquí tengo una lista de libros muy influyentes de psicología y filosofía práctica, un poco mezclada con neurología también muchas veces, la de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, ¿verdad? Después, el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, con perdón, de un tal Manson, que ha vendido entre 15 o 20 millones de copias, ¿verdad? Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, bueno, se vendió 1 millón de copias anuales. Hábitos atómicos, de un James Clear, 15 millones de ejemplares. La disciplina es el destino, de un tal Ryan Holiday. Bien, y otros. Esto sobre todo a la gente le ayudan a entenderse a sí mismo, lo necesitan, ¿verdad? Entonces una especie de psicología, hombre, tiene más calidad de lo que sería una especie de autoayuda simplona, pero bueno, pero nos da una idea de qué necesidades hay. La gente necesita aclararse, necesita entenderse. Bueno, y como hemos dicho, esto de alguna manera barre esas perspectivas clásicas, una idea del mundo, otra idea de cómo soy yo, y luego queda la otra cuestión, que es el saber, cómo sabemos, la lógica. Bueno, quizá no en relación con la lógica, pero con alguna relación viene esta segunda parte que vamos a hablar. Primero nos habla un poco de intelectuales, de ideas, o sea, de personas con ideas que influyen. Hemos hablado. Un segundo tipo es, claro, que ha supuesto también un cambio muy importante cultural de primera, ¿no? Que son cómo se ha expandido la transmisión. Antes teníamos la prensa, teníamos los libros más antiguos que la prensa, ¿no? Primero los libros, después la prensa. Y esto sigue vivo. La prensa ha bajado mucho, hay que decirlo, ¿no? Ha pasado en gran parte de Internet. Pero los libros no han disminuido. Hay gente que dice, se lee menos. En realidad no es así. Las estadísticas demuestran que se lee más. Ciertamente poco más. Siempre lee una minoría, eso es verdad. Pero se lee más, se publica más. Hay variaciones a veces, la pandemia bajó un poco los rankings, españoles por lo menos, pero se lee más, se publica más. Eso es así. Se ven las estadísticas, no tiene salida, que está demostrado. Bien, pero claro, el tema de las pantallas ha sido revolucionario. En 60 años ha venido primero la televisión, después los ordenadores personales, que enseguida se han expandido hacia las redes, que ha sido también una creación formidable. Y después, recientemente, la inteligencia artificial ya un poco más madura, o sea, capaz de hacer cosas interesantes. Ya en este momento estamos ahí, y habrá más, evidentemente. Bueno, esto supone una revolución cultural que afecta mucho, sobre todo a la transmisión de las ideas. Para mí me parece, y eso interesa mucho a lo que es el mundo católico, que, por ejemplo, el mundo rural
cambió radicalmente con la televisión, porque antes vivía por ósmosis de una especie de inercia cultural. Nosotros somos así porque nuestros padres son así, lo que hemos aprendido es a ser así. En el momento en que llega la televisión, cambias de modelos y ya eres de otra manera también. Y eso, ojo, ha sido un factor descristianizador de primera del campo, porque los padres eran capaces de transmitir la manera de vivir, pero no eran capaces de explicarla. Tema importante, luego volvemos sobre esto. No tenía el conocimiento suficiente de la fe para poderlo explicar. Nada más que cosas elementales de que hay que hacerlo, ¿no? Y que es bonito y que les parece bien. No es que tuvieran un cristianismo falso, tenían un cristianismo poco cultivado. Y llevamos 60 años, y digamos, se ha esfumado lo que era, digamos, esa especie de mayorías populares, pues porque ese sector ha ido desapareciendo, ese sector popular. Y luego también, pues porque ha recibido mucha más, digamos, información de otro estilo. No ha recibido una formación cristiana al nivel. Ha pasado eso, entre otras cosas. Bueno, entonces tenemos la televisión con un impacto muy importante. La televisión tiene la pega de que es fácil, como necesita tantos medios, es o gobernada por el Estado o gobernada por grandes corporaciones, que a veces tienen intereses, por supuesto, comerciales y también ideológicos o de estrategia, ¿no? O sea que sí que operan y operan muy en serio y han operado muchísimo en el terreno de las ideas, ¿no? Y por supuesto las dictaduras aman la televisión, porque así adoctrinan. Después, frente a esto, las redes han supuesto ordenador personal, red, donde uno pues ha supuesto un espacio de libertad frente a la televisión. Es así. Es verdad que la gente dedica muchísimas horas, todos dedicamos muchísimas horas a las redes. También ha supuesto unas mejoras de comunicación muy grandes, unas mejoras de transmisión de la información, a veces muy barata o muy inmediata, no muy profunda, ¿verdad? Pero yo diría que, sin embargo, tiene un impacto cultural de cierta manera positivo. La gente sabe más, ha visto más cosas, tiene más cultura, es así. Más de lo de antes, donde a veces había sectores muy poco ocultos, muy poquito, habían visto muy poquito, ¿no? Hoy todo el mundo ha visto muchísimo, ¿no? A veces demasiado. Las redes y la inteligencia artificial, pues Dios dirá, porque hasta que no tengamos un poco más de experiencia es muy difícil hacer previsiones, profetizar de lo que va a pasar. Todos son medios y por tanto todos, digamos, son interesantes para los que quieren gobernar o quieren hacer opinión, tanto para los que quieren transmitirla como para los que quieren manipularla. O sea, eso es, hemos dicho, las redes permiten espacios más libres, aunque evidentemente tienen algoritmos, que eso controlan también las búsquedas. Es así. Bueno, después, como somos un mundo más rico, pues la oferta creciente de entretenimiento, pues también hay que tenerla en cuenta, porque tiene a veces trasfondo ideológico. Las series, un tema que se ha comentado, a veces tiene un efecto educativo, querido, o sea, para crear moldes culturales, ¿no? Y de otra manera también los videojuegos. Después quería yo, dentro de estos fenómenos culturales mundiales en relación con las redes, a prestar un poco de atención a Wikipedia. Wikipedia me parece a mí casi milagroso, ¿no? O sea, que haya surgido una cosa tan fuerte y tan documentada y tan amplísima. Dice, no es perfecta, está llena de cosillas, pero bueno, transmite mucha información y luego es la base, por ejemplo, de alimentación de la inteligencia artificial, por ejemplo, la que manejamos ahora, aunque ahora mismo hay un esfuerzo muy grande de meter datos masivos y hay comercios de esto, ¿no? Digamos, una industrialidad de meter datos, ¿no? Mucha gente metiendo datos, viviendo de eso, en las inteligencias artificiales, las bases de inteligencias artificiales, pero vamos, de entrada se han entrenado las primeras, desde luego, con Wikipedia. También hay que decir que Wikipedia, en la medida en que te da un estatuto del mundo y te hace los perfiles de todo el mundo y de todas las ideas y de todas las historias, naturalmente es un campo de batalla cultural, porque toda nación quiere quedar bien, lo que le parece, todo partido quiere quedar bien, todo político quiere quedar bien, y los que tienen más capacidad, pues digamos, invierten en esos medios, es evidente. No vas a permitir que un líder sea maltratado, tu líder, ¿no? Vas a invertir lo que sea, ¿no? Si estás en eso, por ejemplo. Bien, después quería prestar un poquito de atención a gestores, ha salido un poco ya aludido en esto mismo que acabamos de decir, de ideas no académicos, porque no solamente están los que las tienen, están los que dan apoyo a unos a otros, con su opinión personal también. En primer lugar, tenemos una novedad, que son grandes ricos que invierten en ideas y medios. Soros, famoso,
por manipulación de tipo económico, la bolsa, etcétera. Histórico con eso, la bolsa de Londres, si recuerdo bien. Y Elon Musk, que es un señor que también interviene y que quiere intervenir y que quiere transmitir ideas y que quiere y apoya unas cosas y otras no, ¿no? Bill Gates ha hecho, digamos, un cierto apoyo del tema ecológico, etcétera, ¿no? Ahora un poco menos, Bezos, o sea, el tema de la inmortalidad, que han metido mucho dinero en eso. Y claro, estos son personas que apoyan entidades de pensamiento, que son los siguientes grupos. La siguiente cosa que quería poner aquí, hay grupos de pensamiento, think tank, que son, que ha hecho, por ejemplo, la Agenda 2030, hay muchos, y algunos tienen más fuerza y algunos son muy apoyados, o consiguen eso, ¿no? Algunos son herederos del 68, todo el sector, diríamos, un poco feminista, LGTBI, ha venido de ahí y tiene capacidad de intervenir en la vida pública pues bastante grande, a base de ingenio y a base también muchas veces de financiación y de encontrar apoyos, ¿no? Es así, o sea, intervienen mucho, y han conseguido difundir por todas partes, que eso no se puede hacer sin un programa. Hay cosas de estas que no son conocidas, evidentemente. La masonería siempre ha tenido un interés y existe, o sea, digamos, un interés en influir en la política. Esta tarde mismo he leído por pura casualidad que la masonería inglesa está muy preocupada porque ha pasado, no sé, en 15 años o en 20 años de tener 220.000 miembros a tener 170.000. Bueno, 170.000 miembros en Inglaterra en general de clases cultas y situadas, caray, no es ninguna broma, ¿no? O sea, que influencia hay que tener mucha. Y en Francia 3/4 de lo mismo, Francia es un país con mucha influencia masónica, también en el sentido laicista, republicano, también a veces anticristiano, crítico, es su tradición, digamos, y tienen deliberadamente el empeño de influir, digamos, tienen su humanismo que lo quieren difundir con ideas, o sea que eso existe. Y lo mismo podríamos hablar de otros grupos menos conocidos. Estos días se ha reunido, estoy hablando el 21 de enero del año 2026. Pues estos días se reunió hace unos días el grupo de Davos, bueno, se reúnen para algo y eso como es público, digamos, pues bueno, será un poquito más decorativo, pero otros grupos pues también se reúnen y tienen, y por supuesto, ojo, todas las entidades potentes tienen sus grupos de difusión de ideas, ¿no? Claro. Por supuesto, los países importantes, España tiene una política exterior muy limitada, se limita un poco a tener contento a Marruecos o tenerlo ahí untado, ¿verdad? Pero, bueno, por ejemplo, Francia siempre ha tenido política exterior y también política cultural, quiere influir culturalmente, quiere estar presente, Inglaterra 3/4 de lo mismo, Estados Unidos 3/4 de lo mismo, Rusia no digamos, ¿no? Y además tiene una tradición de agitación y propaganda tremenda, ya mucho más ideológica, ¿no? Entonces, distintos tipos de entidades que intervienen manejando ideas y promoviendo ideas, promoviendo editoriales, promoviendo series, estando pendientes de Wikipedia. Tienen que estar pendientes de Wikipedia. ¿Cómo no va a estar pendiente de Wikipedia? Vamos, por ejemplo, ¿no? Bueno, después hay otro sector que son países que propagan ideas, aparte de las, digamos, de las entidades de exterior, de política exterior. Por ejemplo, hombre, en los últimos años Cuba, después de haberse hundido el mundo comunista, Cuba, una dictadura que sigue promoviendo clones, ¿no? Y que tiene ya como conseguido cómo conseguir países clones. Y lo han conseguido en cierta manera en Venezuela, ahora mismo en crisis, cuando estoy hablando, en Nicaragua 3/4 de lo mismo, y ahora mismo está en un proceso muy delicado en Colombia y en México, y todo esto además con alianzas y con acuerdos con el narcotráfico que permite financiar muchas cosas, ¿no? Entonces, en estos países está seriamente en cuestión el Estado de Derecho, que es una cosa importantísima, es una cosa gravísima, Estos conocen las técnicas para convertir un Estado en un Estado totalitario, lo manejan, ¿no? Y lo han difundido en estos años, y además han creado, ojo, también han creado movimientos políticos en otros muchos países, incluido probablemente España, ¿no? Bueno, otro actor emergente es China. China, ¿por qué? Bueno, China el año pasado, el 25, ha tenido un superávit comercial máximo, nunca ha llegado al billón de dólares, pero al billón en el sentido español, no americano, no es 1.000 millones, sino 1 millón de millones de dólares, ha sido el superávit. Claro, tiene unas reservas inmensas con las cuales ha comprado una parte, por ejemplo, importante de la deuda americana, que por cierto tiene un déficit comercial del tamaño del superávit de China, se dice pronto,
¿eh? Y China en estos años ha comprado muchísimas minas en África y en América, y ya está teniendo una especie de presencia cultural suave. Ahora lo explicaremos un poco. Además me enteré otro día de casualidad y vi incluso un mapa impresionante con puntitos rojos. Pues en este momento China gestiona desde hace pocos años, se lo ha tomado en serio, 78 puertos africanos en 32 países. O bien los ha creado, los ha pagado y los ha hecho para todas sus materias primas que está moviendo, o bien los ha conseguido la gestión. Y entonces mueve el transporte mundial. En este momento es la primera flota pesquera, la primera flota en peso, en volumen de transporte, no es lo mismo, pero ya no en número de barcos. O sea, en número de barcos todavía Grecia tiene más, pero en cualquier momento le superará. Y luego, no sé, cómo anda la flota de guerra, pero estará creciendo, evidentemente, porque es un país importante. Ahora, China tiene un problema interior que es, China, frente al exterior, tiene un problema de legitimación de su estado político, ¿no? Que, claro, frente a Occidente no hay suficiente respeto por los derechos humanos, ni es una nación democrática, ni cosa que se parezca, ¿no? Entonces, claro, ese discurso necesita de alguna manera como darle la vuelta. Entonces mantiene un discurso de distintas velocidades, distintos sistemas, la necesidad de converger, ganar, win-win, ¿no? Esos procedimientos, pero digamos, no tiene como una especie de proyecto intelectual, no tiene una alternativa intelectual. Lo que sí tiene es política de apoyos a regímenes afines, a grupos afines, y por supuesto tiene que tener una política, hemos dicho, cultural exterior, que yo no la conozco, claro, pero bueno, para estar pendientes de Wikipedia, para apoyar al que les apoya, eso es evidente, claro, ¿cómo lo va a tener, no? Invertir en movimientos afines, movimientos que en distintos países, eso por supuesto. Bueno, gestores de ideas, o sea, que intervienen manejando ideas, que apoyan unas cosas, que no apoyan otras, que limitan otras. Entonces, libertad religiosa, pues China, claro, no quiere dentro, no será una Dalí de la libertad religiosa, ¿no? Fuera tampoco. Bien, otro tema, transformaciones demográficas y religiosas, claro, que se dan a la vez. Este es otro tema también, digamos, que tiene un impacto cultural inmenso, ¿no? No es una cuestión de quiénes son los grandes pensadores. Esto supone una nueva relación entre las religiones, una nueva presencia, un cambio muy grande, ¿no? En primer lugar, hay que señalar el crecimiento exponencial del Islam. En 1925 había 200 millones de musulmanes, porque los países árabes eran unos cuantos, pero muy poco habitados. Hay problemas de salud, pero siempre muy pequeños, muy poco habitados, ¿no? Y hemos pasado en 100 años a 2.000 millones, a una parte del 15% de la humanidad, por lo menos. Tiene la mayor tasa de natalidad, 2,9, y efectivamente eso ha creado poblaciones que son jóvenes, también bastante pobres, con una media edad de 30 años los países musulmanes. Imagínate tú la media edad europea, como un poco 50 años, está por ahí. Y eso, claro, el segundo es que eso genera un movimiento migratorio tremendo. Tremendo. El primero, el crecimiento exponencial animal. El segundo, el hundimiento demográfico europeo. En España, por ejemplo, en el 2023 murieron 500.000 personas, nacieron 320.000, pero de las cuales 70.000 eran de madre no española. Es decir, que, digamos, españoles propiamente nacen menos de la mitad de los que mueren. Y además hay 100.000 abortos al año, más de 100.000. Bueno, pues ya se ve que esto va a todo meter hacia una cierta sustitución. Y claro, eso provoca, es uno de los factores que provoca, no es el único, el movimiento migratorio y religioso hacia Occidente. Claro, que no hay quien lo pare. Uno, pues porque hay hueco. Dos, porque los pobres ven en las pantallas lo bien que se vive al otro lado y cómo vas a vivir en el lado equivocado, ¿no? Cuando tienes 18 años, 20 años, ni hablar, ¿no? Además tienes parientes allí, o sea, hay una tensión migratoria tremenda que no va a disminuir, ¿no? Por más que eleven los muros, aparte que eso ha generado también un negocio de transporte de personas,
que eso tampoco va a disminuir, porque mueve tantísimos intereses que al final pueden corromper a cualquier cosa, ¿no? Bien, eso ha provocado una presencia inédita nueva, bueno, no del todo, en España no es nueva del todo, pero del mundo musulmán, presencia con mezquitas y todo, porque evidentemente hay 30 millones de musulmanes europeos, que son el 6%, y en Francia son el 10% de los franceses. También en Bélgica es muy alto. Los alcaldes de Londres y Nueva York en este momento son musulmanes también, una novedad inédita. Bueno, eso da lugar a unas nuevas relaciones, unas nuevas presencias, también como una nueva necesidad de diálogo religioso. También da lugar a una situación inédita de que hay más conversos del musulmán, porque en los países musulmanes es muy difícil. Está muy penalizado, está muy perseguido. Está muy perseguido culturalmente, a veces también legalmente. Bueno, también sucede que hay una mayor presencia de la India. La India se ha vuelto mucho más hindú en estos años últimos, y hace que la presencia cristiana sea más difícil, la evangelización mucho más difícil, está perseguida en este momento en la India en muchos sitios, y también hay una presencia india mayor en el mundo, que también da lugar pues, a posibles conversiones. La India es el país más poblado del mundo, más de 1.500 millones, ha superado a la China. Luego, digamos, también emigran, no tanto, emigran chinos, emigran indios, emigran todo el mundo africano, de arriba abajo, el mundo musulmán y luego el mundo más al sur. Y bueno, los latinos también, pero son unos 700 millones y en este momento están en una situación más bien de estancamiento demográfico. También es una presión hacia afuera, hacia arriba, muy grande, ¿no? Hacia los Estados Unidos o hacia España o hacia Europa en general. Bueno, esto produce una transformación de las poblaciones, también produce como unos argumentos que a veces aprovecha la derecha para, una derecha así más combativa, para tener un argumento de combate. Para un cristiano es incómodo porque nosotros creemos a todo el mundo, pensamos, aunque también pensamos, es lógico que haya un orden en lo que es la incorporación de nuevos ciudadanos para que no se desborde el país, ¿no? Que sea una cosa un poco ordenada, que sea una poco con unos procesos que permitan educar a las personas y seleccionarlas un poco, ¿no? Y seleccionar justamente también. Desde luego hace falta para cubrir las bajas que hay, que son enormes. Ahora mismo hay un déficit de trabajadores en casi todos los sectores en España, sin ir más lejos. Bien, estas son situaciones nuevas. Bueno, y pasamos al final, el último punto, que es, bueno, y todo esto, cristianamente, ¿cómo lo enfocamos? Pues lo enfocamos con ojos de fe. Claro, primero vemos a la propia Iglesia, nuestra propia Iglesia, esta Iglesia occidental, ¿verdad? Que no es la única, ni lo ha sido en la historia. Siguen evaporándose las naciones cristianas, va a menos todo. Es así. Es triste decirlo, no lo vamos a decir. Bueno, es así. Y tiene que ver con esa incapacidad de transmisión de la fe, de la que he hablado. No es ninguna broma, por eso hay que tenerlo tan presente. Y pongo un ejemplo, con ese reducirse simplemente a vamos a decir, a lo que se ha hecho siempre. Un niño recibe 30 horas de catequesis al año, más o menos. 30 semanas de catequesis, una a la semana, 30 horas. Un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? De esas 30 horas, aparte que hay un dibujo un día y una visita, esas cosas, muy bien. No hay problema, ¿verdad? Pero imagino que esté 3 años, 4 años, ¿verdad? Pues ha recibido 120 horas de catequesis más o menos mermadas, ¿no? En un año, en clases, en su colegio, en su instituto, ha recibido unos 500. Y ha estado cada año 2.500 horas en las redes. 2.500 horas en las redes, 500 horas de clase, 30 horas de catecismo. Además, 30 horas que se pueden transmitir. Ahora es evidente que así no se puede transmitir el cristianismo. Está clarísimo que no se puede transmitir el cristianismo así, que es totalmente insuficiente. Bueno, sin embargo, se está produciendo este fenómeno que es, desaparecen mayorías, las mayorías un poco por inercia, que no quiere decir que tuvieran un cristianismo falso, lo tenían un poco pobre, pero era verdadero más o menos, pero pobre, y poco culto y poco cultivado, incapaces de transmitirlo. Eso es muy importante, lo presente. Y hay por todas partes, y creciendo además, conversos, gracias a Dios, ¿no? Gente que descubre la fe, bendito sea Dios, ¿no? Por todos los canales por los que llega, a veces por los más normales, y otros muchos por redes.
Entonces estamos ante eso. Y luego también todos los movimientos de carismáticos, carismáticos, los nuevos retiros, las nuevas órdenes que bueno, hacen mucho movimiento y captan gente. Es una cosa muy buena. Es un signo de los tiempos. Bien, pues hay que tomar nota de esto. Y tenemos esos retos. Y predicar a todas las gentes. Estamos en salida. Hay que tener en cuenta a los inmigrantes, es evidente, ¿no? Porque, sin querer podemos estar pensando en la estructura de siempre que evangeliza a los de siempre o que mantiene lo de siempre. Eso es insuficiente completamente. Los latinos, los chinos, los indios, y los musulmanes hasta donde se pueda. Aquí con más oportunidades, desde luego. Hay que decir que, bueno, sigue la expansión africana. Claro, son más pobres, ¿verdad? Pero sigue, el cristianismo crece en los países africanos. Hay dificultades, como hemos dicho, en China y en la India, porque están más cerrados, China por un problema político, la India por una especie de identidad hindú que ha crecido en estos años. Pero, bueno, también en África hay una línea triste de combate con el Islam, ¿verdad? O sea, de grupos radicales que combaten a los cristianos. Eso está pasando en el norte de Nigeria, está pasando en Mali, está pasando en Sudán. Hay toda una línea que es la línea que separa un poco el mundo de mayoría musulmana hacia abajo. Una línea de diferenciación muy dura y en general está casi extendida por toda África, ¿no? Un corte. Y bueno, pues muy lamentable, la verdad, con un Islam duro y un Islam agresivo. Bien, pero lo que nos toca es difundir el Evangelio. Me parece a mí que esta época se parece un poco al ocaso del Imperio Romano. A lo mejor le parece a uno muy fuerte, son duros siglos también el ocaso, ¿verdad? Y la recuperación siglos también. Yo no creo que vaya a tardar menos esto, pero me parece parecido. Es imposible saber cómo va a ser el futuro, pero desde luego yo veo que esto va a cambio de mayorías por conversos. Conversos activos, yo lo había Joseph Ratzinger en la introducción al cristianismo, hace muchos años, ya lo vi en Alemania y después lo hemos visto en todas partes. Necesitamos claridad sobre lo esencial, sobre el Evangelio. O sea, el relato cristiano, el Evangelio. ¿Por qué un Señor es cristiano? ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Qué es lo que ofrecemos? Tenemos el alma que la gente necesita para vivir. Antes hemos dicho, una cosmovisión, el cristianismo tiene una cosmovisión además muy sólida. Y tiene coherente con un pensamiento, y tiene una ética, tiene una moral, un ideal de vida que es muy bonito. Ideal de vida manda al prójimo, incluso a los enemigos, muy hermoso. Tiene un modelo en Jesucristo, camino, verdad y vida, modelo de inspiración, y además vivimos en él. Tiene la ayuda de la gracia, tiene un proyecto de vida, tiene además la oferta más allá de la muerte también de un cielo, ¿no? De un Dios bueno, bueno, hay muchísimas cosas, son preciosas. El asunto es que eso es justamente lo que tenemos que transmitir, no simplemente vamos a decir, no nos vamos a quedar con lo que podría pasar en un pueblo que dice, bueno, hay que ir a misa porque hay que ir a misa, ¿no? Estos sitios rurales, ¿verdad? Pues tampoco sabían explicar más. Es que es bueno ir a misa, pero no sabían decir más, ¿no? Tenemos que saber decir más. Bueno, hay gente que se pone triste al observar este cambio. A mí me parece que este cambio es así, que digamos, es lo que hay, ¿no? En fin, hay gente que se pone como dura y agresiva y molesta con esto, ¿verdad? Da pena, ¿no? Yo, desde luego, un cristiano no se tiene que poner así, porque tiene que mirar a Dios, que siempre es fuente de esperanza. Las situaciones son distintas. En la historia ha habido muchas cosas muy duras. Hay que leer un poco de historia de la Iglesia también para verlo y para saber que estamos en una época horrible. No estamos en una época horrible. Hay cosas muy duras, desde luego. Cristianos perseguidos, pero no lo nuestro aquí, desde luego. Puede haber un poco de molestia, pero un poco más. Y a mí me parece muy oportuno, y lo he manejado mucho en otros vídeos también, ¿verdad?, la figura de Van Thuan, este obispo vietnamita. ¿Por qué? Porque cuando nos quejamos de que las cosas van mal, claro, él se podía quejar mucho más, porque es un obispo que había sido exitoso en Vietnam, que había creado un seminario, que había creado revistas, que había creado grupos, bueno, muchísimas cosas. Y cuando el Vietnam del Sur es conquistado por el Vietnam del Norte comunista, ¿verdad?, y lo hacen obispo de Saigón, pues lo meten 9 años aislado en una celda, ¿verdad? Y luego están otros 4 más, campo de concentración. Y dices, bueno, un señor así sí que tiene derecho a pensar que todo es un desastre y se ha venido abajo. Y él, sin embargo, reacciona
en ese libro tan hermoso que se llama 5 panes y 2 peces, y toma 7 resoluciones, que son las que tenemos que tomar nosotros sin estar ni mucho menos en su situación, ¿eh? O sea, ¿qué hay que hacer? Con épocas difíciles, que la nuestra pues es difícil, lo he manejado en otros vídeos así, ¿verdad? Pues lo primero es vivir al día. Lo segundo, una cosa es Dios y otra cosa las cosas de Dios. Bueno, está bien, vamos a tener que cerrar muchas iglesias, es verdad. El mundo rural no se puede sostener. Para Navarra, donde yo vivo, tiene 800 y pico parroquias. Imposible. Pero muchas de ellas con poquísimos habitantes y poquísima práctica, ¿no? No se puede mantener. Hay que cambiar, es evidente, pero ya haremos las parroquias que haya que hacer. Lo importante es evangelizar. Si ahora esas ya no sirven, pues no hace falta tenerlas. Me puede dar una pena, pero es que hay que ver hacia adelante, no hacia atrás. Aquel mundo que se cayó, el Imperio Romano fue capaz de crear un mundo cristiano. Pues nosotros estamos en esta tesitura, no sabemos lo que pasará, pero sigo con Bantuán. Después de vivir al día, Dios, distinguir Dios de las cosas de Dios, hay que querer a Dios, hay que seguir a Dios. Después, la oración, la Eucaristía, el vivir de eso. Después, el crear comunión, el crear unidad, el crear a la gente, también aumentar la unidad de la Iglesia. Después, cerca de María y vivir en el Señor, ¿no? Dices, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, pase lo que pase. Y es muy bonito. Y es el mensaje, y que eso es lo que la ilusión y la alegría cristiana viene de estar centrados en esto. Por eso me parece a mí, Bantuán es muy sintomático. Dices, aparte de pertenecer a una cuestión muy identitaria de esta época, de un señor que ha padecido todo el peso horrible del comunismo, ¿no? Un auténtico testigo de la fe. Y que sin embargo reacciona así, como tenemos que reaccionar nosotros. Digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, que es lo que mandó el Señor. ¿Qué vamos a hacer? El Señor mandó ir y predicar a todas las gentes. Lo vamos a hacer. ¿Qué mandó? Hacer esto en memoria mía. Vamos a celebrar. ¿Qué mandó? Amar los unos a los otros. Pues eso es lo que vamos a hacer. Es muy bonito. Cuando empezó el cristianismo no había medios, no había tantas parroquias, no había tantas cosas, se empezó pues siendo obedientes al Señor, y hoy pues hay que ser lo mismo. No sabemos qué va a pasar, pero desde luego eso es como hay que vivir. Bien, pues así hemos visto un panorama de ideas cultural donde estamos. Hombre, uno puede pensar que en realidad es donde hemos partido también, que esto es desproporcional a nuestras capacidades. Claro, transformar el mundo de un mundo día para otro es desproporcionado. Cada uno tiene que hacer lo que pueda en su sitio. Tenemos siempre el medio mejor de todos, que es el testimonio personal. Ya lo decía Newman, colat colloquitur, ¿verdad? Tenemos también otras posibilidades, porque todos estos medios culturales que hemos dicho dan muchas posibilidades. Hoy mismo las redes dan muchas posibilidades, hay mucho converso con las redes. Y aparte, también hay muchos conversos con muchos movimientos, con muchos retiros y con muchos grupos que saben hacer cosas alegres y simpáticas y apelan a la gente, ¿no? Y de manera que, bueno, pues en eso tenemos que hacer. ¿Cómo fue el pasado? Pues el pasado ya pasó y demos gracias a Dios. Luego la historia se hace cada día, hay que hacerla delante de Dios, la estamos haciendo con Dios, por amor de Dios, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y ya está. Movimientos culturales y respuesta cristiana. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.